Así que antes de iniciar, quisiera darle la más cordial bienvenida a todas las personas que se van a reunir con nosotros en este momento y a todos aquellos hermanos. Gracias por estar aquí con nosotros. Igual también le damos la más cordial bienvenida a todos aquellos hermanos que se reunirán más tarde por medio de las redes sociales. Volvemos a repetir nuevamente, la serie que estamos llevando se llama Reflejos del Corazón. Vamos a ver hoy un tema que lo titulé Lenguaje soez, erupciones del corazón. Y el subtítulo que le vamos a poner es En la cuerda floja de la asimilación silenciosa. Amados hermanos, muchas veces cuando vemos este tema es como que muy común para nosotros y decimos que es quizás para muchos de nosotros prueba superada. O quizás para algunos de nosotros todavía batallamos un poquito con este tipo de temas. Pero, sin embargo, la Biblia es muy clara en lo que tenemos que hacer. Así que tenemos que poner mucha atención en cada uno de los consejos y en cada una de las exhortaciones, igualmente que cada una de las correcciones que Dios nos hace, porque somos corazón débil y obviamente fácilmente podemos caer. Como ustedes saben, mis hermanos, siempre tenemos la posibilidad de caer en cualquier acción que hagamos. Así que les voy a pedir, por favor, que todos ustedes, aun cuando ya se sientan firmes, traten de mantenerse en esta expectativa de que siempre es bueno aprender algo, incluso no solamente para uno, sino para también cómo poderlo aplicar para enseñar a otros. Quisiera comenzar diciéndoles que hay una persona que se dedicó por mucho tiempo a estar trabajando el equilibrio y poco a poco fue escalando hasta decir, bueno, vamos a hacer cosas más increíbles, y llegó a tener un reto de pasar un edificio a otro edificio, se puso la cuerda y él utilizó un grillete en el pie colocado a la cuerda para ir caminando con una barra de 30 metros aproximadamente para poder mantener el equilibrio. Esta persona obviamente lo que pretendía era pasar de este punto, es decir, de este edificio, al siguiente edificio. Tardó aproximadamente 2 horas y media en poderlo lograr. Cuando al final de cuentas le dijeron, ¿qué fue lo más difícil que tú pudiste pasar? Él dijo, el aire. Lo más difícil era el aire. Y dice, ¿y qué fue la seguridad que tenías? Que aunque el aire me tirara, aún tenía el grillete para poderme sostener. Nosotros en nuestra vida cristiana todos los días estamos caminando hacia Jesús. Todos los días estamos tratando de mantenernos en ese camino. Desafortunadamente, muchos de nosotros vamos a tener que enfrentarnos en que vamos en una cuerda floja y desafortunadamente tenemos que guardar mucho equilibrio porque por un lado puede venir los problemas del mundo, por otro lado puede venir la influencia del mundo, por otro lado puede llegar también la influencia de Satanás y por qué no también las pruebas divinas. Y tenemos que estar marcándonos siempre en el punto de que tenemos que saber a dónde vamos, de qué manera vamos a caminar, de qué manera podemos sostenernos. Pero aquí está el punto. ¿Cuáles son nuestros puntos de seguridad? Y el punto de seguridad que tenemos ante todos estos temas es que tenemos una nueva vida en Cristo. Y no solamente tenemos una nueva vida en Cristo, sino que también tenemos la guía del Espíritu Santo y lo más importante, la palabra de Dios en nuestras manos. De manera que, mis hermanos, que si de alguna manera vemos que nos meneamos en la cuerda, porque todos los días vamos a tener retos, ¿verdad? Todos los días. Si vemos que nos meneamos en la cuerda, entonces tenemos los recursos, tenemos que echar manos de ellos. En cosas o situaciones tan pequeñas como la que estamos o vamos a estudiar el día de hoy, hay veces que no ponemos mucha atención porque creemos que es algo ya dominado. De hecho, podemos decir prueba superada. O incluso muchos de nosotros desde hace mucho tiempo pudimos superar este tipo de pruebas, que incluso ni siquiera este tipo de palabras salen de nuestra boca. Pero muchos de nosotros, contrariamente, al empezar a trabajar en la vida, empezamos también a desarrollar nuevamente ese ambiente de poder hablar palabras soeces, groseras, obscenas
o incluso con mala intención, como es ese tipo de vocabulario sexual que a veces ocupamos con el doble sentido. Hemos hablado de muchas cosas en relación a esto y en algunas ocasiones a mí me sorprende que de manera sorprendente algunos cristianos, hermanos cristianos, hermanas cristianas, de repente empiezan a practicar no solamente el lenguaje soez, sino también el lenguaje de insinuación sexual. Y a mí eso, la verdad, me lleva así como de ternura por un lado, porque digo, hay mucho que trabajar, pero de miedo por otro, porque digo, yo también puedo estar en un momento determinado en ese lugar. Así que el día de hoy hablaremos específicamente de las palabras soeces, obscenas, malas palabras. Y le voy a decir como le dije la vez pasada con los reproches, pero ahora voy a agregar algo más. Las hemos dicho, las hemos oído y las hemos recibido. Y desafortunadamente, todos los días vamos a estar en situaciones sociales en las cuales vamos a estar escuchando conversaciones que pueden estar llenas de estas palabras y que obviamente esto pega en contra de nuestros valores, de nuestras acciones y de las formas en que nosotros hemos evolucionado en Cristo. No es fácil estar escuchando este tipo de conversaciones y mucho menos expresar ese tipo de palabras o expresiones de nuestra propia boca. Nuestro Señor Jesús nos explica que la raíz de este dilema, cuando es acusado verbalmente por los fariseos de escuchar que Él sanaba y expulsaba demonios por el poder de Satanás. Y nuestro Señor Jesucristo establece el principio básico, diciendo, no, esto no está en el poder de Satanás, sino que está en las palabras y las intenciones que salen ¿de dónde? De nuestro corazón. Así que la porción bíblica que estamos llevando en la serie, nuestro Señor Jesucristo en Mateo 12, versículo 34-35, en Reina Valera 60, nos dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas y el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. Con esta verdad bíblica podemos decir que las palabras soeces o malas son una evidencia de lo que está nutrido en nuestro corazón. Muchas veces cuando queremos comprobar científicamente decimos cuál es la causa para ver su efecto. O vemos el efecto para ver cuáles serían las causas. Y investigamos sobre eso. Y a veces tardamos años investigando. Nuestro Señor Jesucristo no quiere que investiguemos. Simplemente nos dice, ¿cómo te expresas? Exactamente como está expresando tus palabras, es como se está reflejando tu corazón. Y la pregunta principal que tendríamos para nosotros en este momento es, ¿de qué estás nutriendo tu corazón? ¿De qué yo estoy nutriendo mi corazón? Para saber si realmente de mí van a salir palabras buenas, van a salir palabras de edificación o van a salir palabras malas, insultantes y obviamente, ¿por qué no? Con odio, cizaña y algunas otras cosas más. Así que ya tenemos casi terminada la respuesta de por qué hablamos palabras soeces. La podríamos pasar en cuanto a cuestión de un sentido cultural y decir, bueno, hablamos palabras soeces porque tuvimos una mala educación. ¿Se fijan que nuestro Señor Jesucristo no habla de una mala educación, sino habla de un mal corazón o un corazón nutrido con cosas malas? ¿Se da cuenta la diferencia? No habla Jesús y dice, es que sus padres les enseñaron a que ustedes desarrollaran un lenguaje soez, que muchos de nosotros estuvimos expuestos a ese lenguaje de malas palabras, incluso crecimos con él y, ¿por qué no? Hasta disfrutábamos hablar con él.
hasta que llegó el Espíritu Santo de Dios y empezó a transformar nuestra vida y obviamente nos llevó a conocer que existe una forma mejor. Entonces, causa-efecto ya lo tenemos, el termómetro ya lo tenemos. Las palabras van a estar tan calientes del lado positivo como lo esté tu corazón, como esté lleno tu corazón del Espíritu Santo. Pero también puede ser tan calientes y tan destructivas si nuestro corazón está lleno de malas cosas. Pero nuestro Señor Jesús dice, todos podemos ver evidentemente que ese tipo de personas tienen un corazón perverso o tienen un corazón transformado. Creo que para todos nosotros esto es una llamada de atención súper fuerte. Yo creo que es súper fuerte, porque de la manera que nos expresamos es como muchos de nosotros podemos medir qué realmente o cuál ha sido el real crecimiento de cada uno de nosotros ante Jesucristo. ¿Cuál ha sido el crecimiento de nosotros ante nuestra familia, ante nuestros amigos, ante nuestros compañeros de trabajo, ante nuestros amigos escolares y, por qué no, ante cualquier persona en la sociedad? Por eso muchas veces cuando hablamos mal y alguien nos escucha, a veces la expresión es, ¿y eso qué es cristiano? O hacemos un corajito por ahí y dicen, ¿y eso es qué es cristiano? Porque la gente está midiendo lo que hacemos, porque Jesús está diciéndolo muy claro. Estamos revelando lo que realmente existe en nuestro corazón. Ahora, claro, yo sé que tenemos que tener un corazón transformado y que día a día tenemos que ser mejores, pero lamentablemente muchos de nosotros no hemos superado la prueba ni siquiera de tratar de transformar nuestro corazón porque realmente no hemos nacido de nuevo. Así que esto es lo que Jesús nos da como panorama general, pero luego por su parte, Pablo nos enseña cuál es la solución al uso de las palabras soeces. ¿Qué tenemos que hacer? Acompáñeme, por favor, a Colosenses 3, versículo 8. Y vamos a leer nada más ese puro versículo. Pero quiero que lo leamos en la Biblia de las Américas. Si estamos ya todos listos, dice, pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas. Y aquí viene la lista: ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez de vuestra boca. Pero ahora desechad también vosotros estas cosas. Si se está dando cuenta, el apóstol Pablo no nos está diciendo, espérate un momento, cambia culturalmente, transforma, edúcate, entrénate para que tengas una forma diferente de actuar. El apóstol Pablo nos está diciendo ahora. ¿Cuál es el llamado el día de hoy? Si estamos nosotros trabajando con malas palabras, con palabras antisonantes, con palabras soeces, ¿qué dice el apóstol Pablo? Es hora, es ahora, no mañana, ahora que tienes que cambiar tu forma de ser, tu carácter, cuidar tu boca. Si se dieron cuenta, esos tres aspectos están en el versículo. La ira, el enojo, la malicia, la maledicencia y el lenguaje soez en vuestra boca. ¿Cuándo tienes que cambiarlo, mi hermano? El apóstol Pablo dice, ahora. En este contexto, entonces, Pablo nos explica que el lenguaje soez no es una simple expresión cultural. A veces decimos nosotros, es un pequeño desliz, sino que realmente es la manifestación de nuestra naturaleza carnal. Pablo nos enseña que la solución es separarse o apartarse de este tipo de palabras y de enfocarse a vivir una nueva vida en Cristo, renovando nuestro corazón. Como les diría,
Con esta doble información tendríamos que dar por terminada la enseñanza diciendo, con la dirección del Espíritu Santo, podemos esforzarnos para separarnos de las malas palabras y cumplir con el mandato de no decir maledicencias, no tener ira, no tener enojo, etc. Pero la pregunta es si realmente estamos preparados para hacerlo ahora. La segunda pregunta que yo haría en este momento es, ¿cómo hacemos esto cuando estamos sumergidos en un mundo que está inundado de malas palabras, de malas intenciones, de maledicencias? ¿Cómo le hacemos? Amados hermanos, en la sociedad actual, el lenguaje soez tiene una gran influencia y además no es influyente, sino que es atractivo, es comunicativo. Es más, ¿quieres tener un mensaje poderoso? Puedes hablar malas palabras. Yo estuve investigando en esta semana y hay de diferentes religiones gente que apoya que tú debes de hablar malas palabras durante el mensaje porque es la forma común en que tú y yo nos comunicamos cada día. Manera por la cual se vale decir malas palabras. Pero que estamos aprendiendo ya con anterioridad, que Jesús dice de lo que está lleno nuestro corazón, eso va a expresar mi boca. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Cámbielo ahora. Esto no se vale. No se vale. Pero usted se va a volver a dar cuenta que esto sigue siendo un fenómeno social aunque uno no lo quiera. Y de hecho, quiero decirles que en estos últimos 10 años esto ha emergido de una manera fantástica. Pareciera como cuando los fuegos se dan aquí en California, que solamente se ocupa una pequeña llamita, la que usted quiera, para prender hectáreas y mucha gente está de acuerdo en hablar de esa manera. Y lo voy a decir, y nos hacemos cómplices cuando empezamos a escuchar personas que hablan de esa manera. Y aquí es cuando yo te quiero decir, cuidado que te vayas a asimilar silenciosamente. Y que cuando tú no te des cuenta, también ese lenguaje esté incrustado en tu cabeza y empieces a hablar de manera natural ese tipo de lenguaje. Yo creo que usted puede ahorita ver las redes sociales plagado de programas con malas palabras, con palabras soeces, con actos, de hecho quiero decirlo, programas completos que incluso utilizan palabras soeces para comunicarse todo el tiempo. Mis hermanos, si te das cuenta, son expresiones pequeñas. Las malas palabras no son expresiones muchas veces grandes. A veces es una frase de 2 o 3 palabras. A veces es solo una palabra que no toca ligeramente tu corazón, sino que se queda en tu corazón. Y la pregunta es, ¿qué podemos hacer para que esto no se quede en nuestro corazón? La palabra de Dios yo creo que es muy constante en decirnos que debemos de mantenernos firmes en los caminos de Cristo. Y ahora, si te estás dando cuenta, no son solamente palabras soez, sino es un reto en las plataformas sociales, en las cuales tú y yo no podemos estar cayendo en tentación para no estar siendo influenciados en ese tipo de vocabulario. Quiero decirlo todavía más grande. Tú puedes escuchar canciones ya en este momento con ese tipo de vocabulario. Y no sé si te ha tocado que incluso gente religiosa cantando esas canciones, porque a mí me ha tocado escucharlos. Y esto es grave porque quiere decir que en tu cabeza o en mi cabeza ya no cabe la distinción entre lo que Dios quiere, y esto nos está sacando, desafortunadamente, de tener una relación y una nueva vida en Cristo. Sí, si te das cuenta, esto es lastimosamente algo grave que todos estamos pasando en la iglesia.
y que nadie está llamando la atención, porque no importa. Si les llamo la atención en esta situación, puedo perder ovejas, puedo perder miembros, puedo perder dinero, puedo perder prestigios, privilegios, como dicen muchos. Pero mis hermanos, la palabra de Dios es clara. Tenemos que corregir, tenemos que hablar de las cosas que nos pueden llevar al mundo. Te estoy diciendo, son 3, 4 palabras pequeñas, 5 palabras pequeñas, pero con un gran poder para influenciar tu vida y para corromper tu vida y mi vida espiritualmente. Es más, pequeñas palabras que nos pueden sacar incluso de la comunión con Dios. Porque vamos a estar pensando en cosas que no es tener la pureza y la limpieza de hablar con Dios. No porque somos puros y santos, ya lo hemos dicho. Porque Dios es el único puro y santo y Él nos da el privilegio, porque Él en su santa voluntad y en su gracia nos permite que podamos hablar con Él. Mis hermanos, esto no es un juego. Prenda usted las redes sociales en lo que usted quiera, en las plataformas que usted quiera, y no va a encontrar uno, sino va a encontrar muchos programas con esto. Y quiero confirmar nuevamente, y muchos dando el supuesto mensaje del evangelio, ¿verdad? A través de malas palabras. Es más, yo he visto ridículamente, porque no lo voy a decir de otra manera, ridículamente, gente orando por otros, diciendo malas palabras que supuestamente van para insultar a los demonios, para que los demonios salgan de estas personas con la dirección directa a Dios. Mis hermanos, eso solamente se hace en brujería. Son principios de brujería. Usted está haciendo es ser brujo. Usted lo que está haciendo es ser bruja. No se puede utilizar un lenguaje divino cuando un corazón no está realmente limpio y nutrido de la palabra de Dios, del Espíritu Santo, aunque quiera justificarse. Y esto es lo peor del caso, que la mayoría de las personas que utilizan este tipo de lenguaje es para justificarse en su forma de expresión. Mis hermanos, debemos de estar firmes como creyentes ante la influencia del uso del lenguaje soez, de sus redes de mentiras, y procurar estar creciendo nosotros en nuestra identidad en Cristo. No podemos olvidarnos de la gente, obviamente la gente que no ha transformado su corazón. Y entonces nos metemos en la cuerda floja ahora sí. Porque por un lado tenemos que caminar cuidadosamente y sigilosamente en la palabra de Dios. Y por otro lado sabemos que hay gente caída por un lado y por otro, que ha caído en esas redes, está en esas redes, hablando y manifestando malas palabras como parte de su vida social, como parte de su vida personal, y lo voy a decir lamentablemente, como parte de su vida íntima. Y ustedes saben a lo que me refiero. ¿Podemos trabajar sin caer en este tipo de lenguaje? Para esto tenemos que aprender. Para esto tenemos que ver cuál es la dimensión que ha tomado este tipo de lenguaje en la vida social. Quiero pensar que ya te comuniqué el reto. Quiero pensar que ya te comuniqué el problema. Quiero pensar que ya estás pensando tú en cómo darías una solución a esto, especialmente cuando nosotros tenemos hijos, cuando tenemos gente que trabaja con nosotros, que tenemos compañeros que no son convertidos de Cristo, que no conocen la palabra de Dios. ¿Por qué no? Familiares que necesitan de Dios, que todavía utilizan este tipo de lenguaje. Y la pregunta que emerge ahorita, ¿por qué es tan popular? ¿Por qué se ha hecho tan popular? Aún yo creo que como yo crecí y con las majaderías que yo crecí, ya no es nada a lo que se expresa hoy. Creo que el lenguaje soez que teníamos nosotros son blancas palomas
en relación a los cuervos oscuros que se manejan hoy en las palabras. Así que, mis hermanos, vamos a primeramente a tratar de enfocarnos para explicar cómo o por qué surge esto. Segundo, cómo y por qué debemos de trabajar con nosotros. Y tercero, cómo tener esa interacción con el mundo. Así que vamos a ver por lo menos 4 puntos. Espero poderlos desarrollar rápidamente. Y lo primero que nos interesa es por qué este fenómeno se ha dado tanto. Así que el primer punto lo llamé la interacción social e impacto silencioso del lenguaje soez. ¿Cómo es el impacto del lenguaje soez? Silencioso, mis hermanos, silencioso. En la Biblia, los insultos o las malas palabras son tratados como palabras de maldición, groseras o injuriosas, sin ofender a nadie ni a ningún grupo. Pero cuando yo era niño, la gente, para referirse que teníamos un vocabulario feo, nos decía: tú dices palabrotas como si fueras un albañil. O tú eres pariente de panadero, refiriéndose a que uno usaba un lenguaje demasiadamente soez. Entonces, la primera característica que podemos encontrar es que el lenguaje soez es ofensivo. El lenguaje soez es ofensivo. O sea, no necesariamente se acepta al 100% como si fuera una expresión, sino que se acepta como ofensivo. En el caso bíblico, el rey Saúl nos puede ejemplificar cómo se dirigió a Jonathan con un lenguaje ofensivo al tratar de cubrir a David. Y usted puede ir a 1 Samuel 20, versículo 30, y lo quise tomar en la Nueva Traducción Viviente porque nos expresa la idea contemporánea. Y dice: entonces Saúl se puso muy furioso con Jonatán. Y va la expresión: tú, estúpido hijo de prostituta. Lo maldijo. ¿Acaso piensas que no sé que tú quieres que él sea el rey en lugar de ti? Para vergüenza tuya y de tu madre. En otras palabras, no eres ni mi hijo. ¿Se fijan qué expresión tan fuerte? Ahora, lo que estamos hablando es que Jesús dice que las palabras vienen ¿de dónde? De nuestro corazón. Y Pablo dice que esas palabras las debemos de evitar o separarnos de ella. Así que las palabras de Saúl nos revelan que hay una erupción de su corazón con un lenguaje impulsivo, ofensivo contra su hijo, lo cual nos dice que su corazón estaba lleno ¿de qué? De envidia, de enojo, mis hermanos, y lo peor, de no tener confianza en su propio hijo. ¿Qué palabrota salió de aquí? Tú, estúpido hijo de ¿qué? De prostituta. Imagínense que también él se está ofendiendo a sí mismo, porque si él se acostó con una prostituta, pues imagínense, ¿no? Pero hay veces que ese es el problema cuando usamos el lenguaje soez, que a veces tratamos de insultar a otras personas y en el feedback nos estamos insultando a nosotros mismos. En cualquier situación de poder que tengamos, mis hermanos, en cualquiera, la que usted quiera, no podemos practicar el denigrar a otros y mucho menos ponerlos como alguien que está por debajo sin razonamiento o expresar palabras inadecuadas acerca de estas personas. Llámale como tú quieras, trabajador, llámale hijo, llámale nieto, como tú le quieras llamar, pero no puedes denigrar a nadie. Así que en esta situación, el lenguaje soez se convierte en un lenguaje altamente agresivo. Y te voy a decir entonces, escúchame, en una forma de autoridad, pero no de respeto de autoridad, sino de imposición de autoridad. ¿Quieres ser jefe? Entonces me respetas. ¿Y cómo me respetas? Diciendo malas palabras. El segundo es el impacto de la socialización con un lenguaje soez. La palabra de Dios nos dice que tenemos que tener mucho cuidado con nuestras palabras y que todas estas deben de ser con sabiduría.
Así que en Proverbios 17, versículo 27 y 28 dice, y vean qué importante es. A todos nos gusta ahorrar, ¿verdad? A todos nos gustaría tener un capital o nos gustaría tener por ahí frijolitos de más o cositas por el estilo. Vean lo que dice, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Mis hermanos, es más fuerte ante Dios el que nos quedemos callados a que hagamos una mala palabra. Así que uno de los retos para todo creyente es entender que el lenguaje soez no es solamente una mala palabra, sino cumple con funciones específicas para atraer a personas y darles un valor relacional ante sus necesidades de expresión. Así que mis hermanos, la palabra de Dios nos está volviendo a decir, es mejor quedarte callado que decir una mala palabra. Pero vuelvo a repetir, ¿por qué está creciendo tanto? ¿Por qué en tan breve tiempo esto se ha convertido en un fenómeno social para cada quien? Vamos a dar solamente 3 razones rápidos. Y la primera es porque la palabra soez da pertenencia e identidad a un grupo. Da pertenencia e identidad de un grupo. Las malas palabras introducidas al grupo se convierte en un tipo de habla común. Digamos que es como un dialecto social en el cual al pronunciarlas dentro del grupo demuestra que eres parte del grupo. Como lo dije hace rato, es que hablas como albañil. Es que hablas como panadero. Y la gente identifica, le voy a decir así más rápido, es que esta persona es de la Ciudad de México porque tiene el tono. Esta persona canta como los de Guadalajara, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, lo que estamos diciendo que la persona tiene el tono, lo identifica su forma de hablar. De hecho, ciertas expresiones y ciertos alimentos te identifican en tu forma de hablar, pero también el uso de ciertas palabras soeces son parte de ciertos grupos. De hecho, una de ellas se ha convertido muy famosa, que básicamente la palabra soez es el toro viejo que lleva la yunta. Y todo el mundo la dice de aquí para allá y de allá para acá, de aquí para allá y de aquí para allá, como si fuera canción. Y esto te identifica especialmente en los grupos de clase media o en los grupos sociales que ven mucho la televisión. O de hecho simplemente porque eso te da un tipo de, vamos a decir, de estatus. Ahora, no se le olvide que no le estoy recomendando que usted hable ese tipo de palabras, ¿de acuerdo? Lo que le estoy diciendo es, ¿por qué toma tanta popularidad? Porque si tú empiezas a hablar como ellos, entonces la gente te empieza a aceptar y quedas como alguien natural dentro del grupo. Hace muchos años yo tenía una amiga que era detective y esta amiga la hicieron entrar a las gangas, pues que le llaman, o a las pandillas. Ellos tuvieron que estudiar el tipo de lenguaje, el tipo de expresiones, las faltas de, las palabras soeces que utilizaban para que ella se entrenara, para que pudiera ser parte de esa banda. Poco a poco se fue acercando a este tipo comunitario y empezó a hablar como ellos, a vestir como ellos, y ellos inmediatamente la aceptaron, especialmente por la cantidad de palabras soeces que sabía decir. ¿Era parte de qué? Del grupo. Ahora, déjenlo en su corazón porque vamos a hablar más al rato. Imagínense que usted está dentro de un grupo así, escuchando todos esos días, todos los días, esos tipos de palabras. En mi casa decían, el que anda con lobos, aullar se enseña. De manera que es natural que muchos de nosotros queramos pertenecer a grupos, ¿correcto? Es natural que en ciertos grupos no queremos que nos rechacen. Y es natural
que especialmente gente que pensamos que cree como nosotros, esté siempre confiando en que sí somos de ese grupo. Mis hermanos, entonces, la pregunta que usted tiene que hacerse ya de aquí en adelante en esta enseñanza es cómo debemos trabajar para no asimilarnos silenciosamente a este tipo de lenguaje. Aun cuando parece que tiene beneficios, ¿verdad? Usted sería parte ya de un grupo. Yo le sugería es evite tener una constante relación con este tipo de personas. Porque si no, silenciosamente, usted va a normalizar su comportamiento y usted va a empezar a hablar como ellos. Segundo punto, para indicar confianza. En este tipo de entornos, que son los entornos del mundo, cuando tiene una naturaleza completamente caída, el lenguaje se vuelve más relajado y es habitual cuando se usa groserías frente a frente. Ya que las personas sostienen que en este tipo de espacios, mis hermanos, todo es seguro. Nadie te va a juzgar y tú puedes expresarte libremente sin normas sociales. Ese es el sueño de toda persona humana, poder hacer lo que le pegue la gana. Pero nosotros ya hablamos y dijimos que no hay libertad si no hay responsabilidad. Así que, mis hermanos, siéntase cómodo en su casa, con sus grupos sociales, pero reprenda su boca, reprímala y no avance hacia los demás. 3, la liberación emocional. Uy, mis hermanos. El versículo bíblico nos habla con ira, con coraje, ¿verdad? ¿Y qué hace la gente cuando se enoja? Especialmente cuando no conoce al Señor. Regularmente explota con unas hermosas palabrotas y depende a quién se las va a decir, pero se las dice. Estas palabrotas las usan para ellos expresar que han tenido una liberación emocional, han reducido su estrés y por lo tanto no va a tener enfermedades ni físicas ni mentales. Mis hermanos, la gente cree, y de hecho hay tipos de terapias lamentablemente que se estimula que este tipo de comportamiento se dé. Para que usted manifieste el enojo que tiene contra la persona que lo insultó, con la persona que no le pagó el dinero, contra la persona que lo agredió, con aquel que le hizo daño. Usted exprese todo lo que tenga para que no se le quede adentro. Esto es contrario a lo que dice Jesús, ¿verdad? Dice Jesús que la palabra es la consecuencia, ¿verdad? De la causa. ¿Cuál es la causa? Tendrías que liberar lo que está dentro y no las palabras que dices. Perdón. ¿Estoy claro? No, por mucho que grites y digas malas palabras, quiere decir que has cambiado tu corazón. Tu corazón sigue siendo el mismo. Por lo tanto, la próxima vez que tengas un trauma, un conflicto o tengas una situación con una persona y revientes con la persona, vas a reventar, lamentablemente, igual, de la misma manera. Porque el gritar, el expresar malas palabras no te liberó. Porque la raíz del problema no es gritarlas. El raíz del problema es cambiar tu corazón. Así que, mis hermanos, no es cierto eso de que vas a ser mejor si gritas, peleas y expresas tu coraje. Vas a ser mejor cuando le entregas tu coraje a Dios y que Dios te diga de qué manera, con sabiduría, puedes dirigirlo hacia los demás. Por estoy anteponiendo la sabiduría. Porque si ponemos todavía lo que el apóstol Pablo dijo, entonces diríamos que el apóstol Pablo dice, mejor no lo expreses. ¿Por qué? Porque a hoy
lo tienes que reprimir. Hoy lo tienes que separar de tu vida. ¿Realmente quieres una buena terapia? ¿Quieres expresarte con liberación emocional? Dale a Dios tu corazón. Que Él lo transforme y controle tus palabras. ¿Qué dice la escritura que leímos? Que no gastemos, sino que ahorremos nuestras palabras. ¿Están listos para empezar a gritar todo lo que tienen adentro? Yo me daría miedo, mis hermanos. Con lo que dice Jesús me daría miedo si yo empiezo a gritar lo que yo tengo dentro. Imagínense. Me gustaría mejor que Dios transforme mi corazón para expresar sabiduría y edificación. Vea el punto 4. Énfasis en la expresión. Las palabras soeces generalmente se utilizan como un acento en una palabra. Así que la palabra soez va más allá de la mala educación, sino se convierte en un nivel comunicativo social en el cual te hace sentir y ser que eres parte de un medio comunicacional. Hace unos días, igualmente investigando esta enseñanza, empecé a ver un programa que puso mi esposa allí en el YouTube y vimos a un payaso y el payaso empezó a hablar de la presidenta de México y empezó a decir puras verdades de lo que está pasando en México en relación a lo del crimen, los chicoleros y todo ese tipo de cosas, ¿no? Que ni siquiera sé que lo pronuncié bien, pero bueno, así va la cosa. Pero para dar énfasis a su comunicación y a su mensaje, dentro de 5 minutos que duró su mensaje, él pronunció 16 palabras obscenas, malas palabras, para enfatizar los puntos que él quería destacar. Y especialmente empezó a decir cosas en contra de la presidenta de México. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Enfatizando su mensaje, no con el contenido, no con la importancia del mensaje, sino con una palabra obscena para que su mensaje, como una campana, en ese momento resonara. Y era como que quiero que pongas atención, y en ese momento venía la super palabra. Quiero que pongas atención, otra mala palabra. Quiero que confirmes lo que te estoy diciendo, otra mala palabra. Y lo más chistoso del caso es que este personaje estaba hablando a la televisión como si le estuviera hablando a la otra persona. Y yo me hice la pregunta, ¿algún día la presidenta de México verá ese programa? No lo sé. Pero lo importante que estamos diciendo en este punto, ¿por qué toma tanta popularidad este tipo de lenguaje? Porque hace énfasis en lo que tú quieres que los demás escuchen. Cuidado, también a esto se le llama, ¿te digo el secreto? Manipulación. ¿Cómo? Manipulación. Te están manipulando, mis hermanos, siendo parte de esos grupos. Como te das cuenta, la palabra de Dios no nos dice que pongamos énfasis con malas palabras, sino que pongamos énfasis en comentarios positivos para que las personas puedan cambiar. Ahora, me gustaría que imagines un grupo de amigos que empiezan a contar una broma y empiezan a usar lenguaje vulgar. Todos se ríen y de repente una parte de ti se siente con presión de reírte o incluso de usar una palabra similar para encajar. Y tendrás quizás 2 segundos para hacerlo. Más del tiempo que yo me tomé en decirte esto. Y tendrás que decidir si reírme e incluir una palabra similar para que todos los demás también aplaudan mi comentario y me digan, sé bienvenido a este grupo.
Sí, mis hermanos, el lenguaje soez, quiero describirlo así, es como una corriente suave de un río que se ve muy transparente, pero te va empujando poco a poco hacia el fondo y antes de que te des cuenta, ya estás metido dentro de la corriente, lejos de la orilla y perdiendo tus valores. Pero lo más difícil, increíblemente más doloroso, estás perdiendo tu vida en Cristo. Porque cuando nosotros empezamos a practicar esto, no es porque dejemos de estar salvos, correcto, pero estamos perdiendo tiempo hermoso de compartir con nuestro Señor en esta vida. Recuerda, mis hermanos, todo esto que hablamos ahorita, la gente usa este tipo de lenguaje porque su condición caída busca esa conexión y esa expresión, porque es la única forma que conoce. Pero tú y yo, mis hermanos, no es la única forma que conocemos. Porque ya la conocimos, ¿verdad? Porque estamos en el mundo y salimos de allá y ya la experimentamos. Y como lo dije, lo hemos dicho, lo hemos recibido, lo hemos hablado, mis hermanos. Pero ya salimos de allá. Nosotros sí tenemos una opción. Seguir la instrucción de Cristo. Señor, ayúdanos en este momento a lavar nuestro corazón, a limpiar nuestro corazón y a tener conciencia de cuándo debemos de agradarte a ti con buen lenguaje. Mis hermanos, lo que te estoy diciendo está claro. No es necesario hacer un acto de maldad utilizando tu boca, mostrando tu corazón para poder complacer una necesidad humana. Esto no es una manera sana, mis hermanos. Es mejor utilizar tu lenguaje y tu corazón para que la gente entienda que hay un amor de parte de Dios. Ahora quiero decirte entonces que entender todos estos pasos que hemos hablado no es para decir nosotros somos mejores, nosotros tenemos a Dios y por consiguiente esta gente ya está con el chanclas. No, es recordar que nosotros estuvimos ahí y que cuando estamos ciegos no tuvimos la capacidad de poder cambiar por nosotros mismos, sino que necesitamos de la gracia de Dios y de la guía del Espíritu Santo para hacer este cambio. Y por lo tanto tenemos que tener empatía con ellos. No los tenemos que dejar en su desgracia, sino traerlos a la gracia. Te vuelvo a repetir, no tenemos que dejarlos en su desgracia, sino traerlos a la gracia para que conozcan a Dios y en ese momento puedan bañarse ellos también, ahora sí en aguas claras y no en corrientes del mundo. Ese es nuestro trabajo. ¿Cómo debemos de trabajar? Dijimos, para no asimilarnos silenciosamente con la gente, sino para invitarlos a cambiar. Que tú y yo tengamos simpatía por ellos porque sabemos que no tienen un corazón transformado. Por eso la palabra de Dios dice, ahorra tus palabras. Quizás si es un grupo muy fuerte hablando de muchas malas palabras, está de más abrir nuestra boca, ¿verdad? Pero si Dios lo permite, en su gracia y en su gloria y con su poder, nosotros podemos tener de nuevo con nuestra palabra para predicarles el evangelio. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo van a transformar su corazón si no se les predica? ¿Cómo van a conocer de Dios si no se les da una palabra buena? Por eso, mis hermanos, si vamos a la escritura en Colosenses 4, versículo 6, y lo leemos en la Nueva Biblia de las Américas, dice que su conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepan cómo deben responder a cada persona. Ahora la palabra de Dios nos dice, ahorra tus palabras en una conversación y que tenga tu conversación gracia
para que tú seas, dijo Jesús, sal de la tierra, luz del mundo, y que estas personas, cuando tú les respondan, puedan cambiar su corazón. ¿Y sabes qué es lo más importante? Que yo muchas veces cuando me enfrento a estas situaciones o me he enfrentado a estas situaciones, más que cambiar el corazón de ellos, Dios me enseña a cómo seguir nutriendo mi corazón ante situaciones como esas. 2, o segundo más bien. Segundo, la fuente y naturaleza del lenguaje soez. Y creo que aquí nos vamos a ir bien rápido porque ya lo hablamos, ¿verdad? Y usted me puede acompañar a Mateo 15:18 para que de otra manera Jesús nos instruya del mismo tema, pero con otras palabras. ¿Y qué dice Mateo 15, versículo 18 en Reina Valera 60? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto es lo que contamina al hombre. Entonces, con esto volvemos a confirmar que la fuente del lenguaje soez, ¿dónde se encuentra, mis hermanos? En el corazón. No en la boca, ¿verdad? En el corazón. Y ahora, ¿cómo se expresa? Por medio de la boca. Y una de las malas expresiones es a través del lenguaje soez. Como ya te diste cuenta con todo lo que hemos hablado, entonces, el problema del lenguaje soez no es solo un sonido y una expresión contagiosa. ¿A poco no contagian las malas palabras? ¿A poco no jalan la atención? ¿A poco no activan la motivación? El problema es que esto es en una naturaleza carnal, animal y diabólica, cuya sabiduría sabemos que no puede desplegar cosas buenas para los demás. Y esto lo podemos estudiar con más tranquilidad en Santiago. Aquí Jesús está diciendo que literalmente las palabras soeces van a contaminar no solo a la persona que las dice, sino también a los que están alrededor y a la práctica que se haga de ellas. ¿Estás escuchando? Déjame decirte entonces, porque eso es lo que dice el versículo de Colosenses 3:8. Si nuestro corazón está lleno de ira, enojo, falta de respeto, resentimientos, burla, deseos de venganza, entre otras cosas, y palabras soeces para acabar de cerrar bien el círculo, no estamos hablando de una persona que realmente ama a Dios. Estamos hablando de un corazón caído. Y como les he dicho, tenemos que respetar ese corazón caído. Pero lamentablemente el uso de sus malas palabras está tan normalizado que no puede percibir que necesita corregirse. Es más, quiero decirle que este es un tipo de personalidad ya, en el que se siente estas personas o esta persona seguros o segura de que diciendo estas palabras, como le dije hace rato, tendrá un mejor impacto a nivel social y su comunicación será con mayor exactitud, con mayor precisión, porque lo que está haciendo es un río de corriente que todo el mundo le entiende, pero que está en contra de lo que Dios nos instruye. ¿En dónde estaría usted entonces, mis hermanos? ¿Cómo está tu corazón? Esa es la reflexión más profunda. O quizás en los grupos sociales en los que andamos, en el trabajo, en la escuela, probablemente en la misma iglesia. Sí, mis hermanos, en la misma iglesia hay grupos en los que andamos que realmente lo que estamos demostrando es un corazón caído. ¿Qué tiene de malo? Ya no estamos en la iglesia. ¿O qué? ¿Te va a castigar el pastor porque dijiste eso? ¿O por qué no ponernos a cantar y a beber y tomar y canciones con unas palabrotas bien ricas? ¿Se vale? ¿Se vale? Esa es la pregunta. ¿Lo tienes que hacer? Sí, si tienes un corazón caído.
Pero no digas que eres cristiano. No digas que tu vida ha cambiado. Y peor, si no te has dado cuenta que tienes que corregir. Porque quiere decir que el Espíritu Santo está totalmente ya constrictado. Contrariamente a esto, entonces, mis hermanos, encontramos que nosotros tendríamos que estar superando la barrera del lenguaje soez. Porque el Espíritu Santo de Dios está trabajando en ti. Porque la palabra de Dios te está nutriendo. Y porque todos los días estás tratando de hacer lo que Dios te dice que es lo correcto. Y te vuelvo a repetir, todos los días estaremos en la cuerda floja repetidamente, caminando entre mares tormentosos, entre desiertos tormentosos, entre arenas movedizas, que con un solo desbalance, y estaremos del otro lado de nuestra naturaleza. Y llegaremos a la naturaleza original, la cual no edifica. Creo que ya no tengo que repetirte mucho, pero ¿cuál sería tu mayor prueba, mi hermano? ¿Cuál sería tu mayor prueba para saber que realmente has alcanzado la madurez espiritual en este punto? Pues esto va a ocurrir cuando interactúas con grupos sociales o con otras personas. Y déjame decirte que si apruebas, toleras, complaces, comentas y te deleitas con conversaciones del mundo, en las que se empleen chismes, maledicencia, crítica y palabras obscenas o palabras soeces, usted ya lo sabe, definitivamente, con todo lo que hemos hablado, tu corazón y mi corazón es natural, no ha sido transformado y necesita realmente tener un nuevo nacimiento. Espero que no sea el caso de ninguno de nosotros, pero si es así, es tiempo, estamos a tiempo de clamar a Dios: Señor, cambia mi corazón y no me dejes que me asimile al mundo, no me dejes que me quede ahí. Hay un ejemplo que a mí me parece un poquito fuerte y lamentable, pero bueno, la persona se llama María, la niña, adolescente, y ella fue formada con principios cristianos desde su niñez. Pero empezó a seguir varios influencers en los que en las redes sociales, ellos en su, ¿cómo le llaman?, creación de contenido, les encantaba utilizar lenguaje soez. Les encantaba usar críticas, actitudes de burla y sobre todo retos sin sentido. María empezó a imitar y a reproducir estas frases en un principio por diversión. Empezó a utilizar tipos de ropa y empezó a cambiar su estilo de vestir. Ustedes conocen a personas que se visten todas de negro, ¿verdad? Ella empezó a tener ese tipo de condición. Sin darse cuenta y silenciosamente, María empezó a normalizar su comportamiento al grado de que se separó completamente de la iglesia, tuvo problemas fuertes con sus padres, a los 18 años salió de su casa y uno de sus fuertes es hablar con un lenguaje soez pronunciado. Claro que nosotros sabemos que todos los que Dios le ha dado a Cristo, ninguno se le perdió más que el hijo de perdición. Y si ella realmente es de Cristo, obviamente Cristo va a ir por la oveja perdida y la va a traer. Pero si no, mis hermanos, ella está en serios problemas. Estaba en la barca de salvación y cayó de la cuerda, mis hermanos. Cayó al agua del mundo, a la corriente del mundo y se la está llevando. Pedimos oración para ella. Como te das cuenta, la asimilación es silenciosa, sutil, como una flor. Te toca, la hueles,
Te acercas a ella, pero no ves las espinas. Y cuando no te des cuenta, aún encajadas las espinas, vas a estar tan entumido o tan entumida que no te va a doler. Y vas a ser parte de esa naturaleza caída nuevamente. ¿Qué debemos de hacer para no entrar a esto? Es lo que estamos hablando, ¿verdad? ¿Qué debemos de hacer, mis hermanos? ¿Se dan cuenta que no nomás es hablar del lenguaje soez? Sino ahora, ¿qué debemos de hacer? Pues la palabra de Dios nos está diciendo que debemos de tener expresiones de consejo y sabiduría para todos estos jóvenes, pero tenemos que tener el tiempo y las palabras sazonadas para que también estos jóvenes las puedan escuchar. Mis hermanos, verdaderamente se los digo, si no tenemos un corazón transformado por el Espíritu Santo, podemos perder nuestra identidad rápidamente. Y lo más cruel del mundo, vamos a responder como lo haría cualquier gente mundana. Y la Biblia es muy clara porque nosotros no podemos tener un corazón lleno de bendición con una boca de maldición. Ni podemos tener aguas que salgan de la misma fuente. Veamos lo que dice Santiago 3, versículo 9 al 11, y lo vamos a leer en la Nueva Versión Internacional. Y dice: con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. De una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. ¿Puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua salada? La respuesta obviamente es claro que no. Así que la palabra de Dios nos está dando una invitación bien hermosa, mis hermanos, que nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestras acciones sean concretas, congruentes y alineadas ¿a quién? A la verdad de Dios. El versículo entonces está destacando que debemos de tener una calidad para que realmente nuestro corazón sea mostrado como es. Así que podemos decir estas tres afirmaciones. Si está transformado nuestro corazón por la gracia de Dios, nuestras palabras reflejarán sabiduría y respeto. Si no, continuará manifestándose la ira, la malicia, el lenguaje soez como evidencias de que no hemos tenido un cambio interior de ninguna manera. Vamos al tercero. Un corazón transformado evita el lenguaje soez. Creo que repetidamente ya lo estoy diciendo, que el Evangelio nos da la oportunidad de tener un nuevo lenguaje, y a este nuevo lenguaje le podemos llamar el lenguaje de la gracia, porque es como lo ordena Dios y la palabra de Dios es como fluye en nosotros. El propósito de nuestra transformación entonces no es solo evitar el mal. Escúchame, el propósito de nuestra transformación no es solo evitar el mal, sino activamente hacer el bien. Y ya hemos hablado de esto también. Así que Efesios 4:29 en Reina Valera 60 nos da una instrucción muy clara en relación a esto. Y obviamente vuelvo otra vez a enfocar en lo que sale de nuestra boca. Y dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia, ¿a quién? A los oyentes. ¿Está escuchando, mi hermano? Nuevamente el apóstol Pablo nos está diciendo: si lo piensas, calla. Que no salga de tu boca.
sepárate de ella, divórciate de ella. Aquí yo creo que sí está permitido el divorcio. Divórciate de ese tipo de palabras, especialmente las corrompidas. Así que la palabra de Dios nos está pidiendo participar activamente en 3 acciones vitales. Número 1, evitar palabras inútiles o que carezcan de valor. Vuelvo a repetir, evitar palabras inútiles o que carezcan de valor. Yo la semana pasada te lo dije y te lo vuelvo a repetir, ninguno de nosotros comeríamos una comida envenenada, una comida echada a perder o incluso algo que nos pudiera hacer daño, porque está ya muy pasado, ¿cierto? Imagínate que nosotros, mis hermanos, empecemos a comer ese tipo de alimentos. Esos alimentos, mis hermanos, son no nutritivos y se vuelven inútiles para nuestro crecimiento. 2, edificar y dar buenos comentarios de la gracia. ¿Cuánto estamos preparados para dar una buena consejería con comentarios que vengan de la palabra de Dios? Así que, mis hermanos, tenemos que tener esa empatía, que en lugar de derribar, de criticar, de ofender o herir a las personas porque no conocen a Dios, ¿qué tenemos que hacer? Esperar el momento oportuno, como le hemos dicho antes, para que las palabras se fortalezcan y estimulen el camino de las personas y conozcan al Dios verdadero. Todos nuestros comentarios tienen que venir del consejo bíblico, mis hermanos. ¿Es imposible esto? No, si el Espíritu Santo de Dios está morando en nosotros. 3, nuestras palabras deben mostrar la gracia de Dios. Me gustaría decir entonces que la gracia de Dios descienda en nosotros para que nosotros cambiemos nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir. Y ahora sí lo voy a decir como esto, que la bodega y el almacén que tenemos en el corazón cambie también. Quiero cerrar este puntito diciendo que las palabras soeces o malas palabras no tienen un lugar. Fíjense bien, no tienen un lugar cuando se trata de practicar las palabras del amor de Dios en los demás. Aquí está una de las grandes soluciones, ¿verdad? Practicamos las palabras del amor de Dios en los demás y las palabras soeces se olvidan. 4, la práctica, mis hermanos, la práctica. La empatía sin asimilación ni interacción con el lenguaje soez. Y esto fue una escritura que ya hemos estudiado constantemente, que está en Romanos 12, versículo 2, y lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Y dice, me gusta cómo inicia esta traducción, que dice, no imite las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien deje que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle las maneras de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Si se da cuenta cómo empieza este versículo, dice, no imite las conductas ni las costumbres del mundo. ¿Cómo tenemos que poner nuestras, vamos a decir, nuestras barreras? Dándonos cuenta que nosotros no debemos de ser como la gente del mundo, sino tenemos que seguir la voluntad de Dios. Ahora usted me va a decir, y yo lo voy a aceptar. Tú mismo lo dijiste, estamos en el mundo y estamos en la cuerda floja del mundo y vamos a tener desbalances. Y podríamos pensar incluso en este momento que lo mejor es ignorar al prójimo. Quizás irnos a un cerro grande, al Himalaya, y ahí en ese cerro grande y el Himalaya que nadie nos toque.
que nadie hable de nosotros. Pero Jesús dijo, no te pido, Padre, que los quites o los saques del mundo, sino que los guardes. La palabra de Dios dice, desafortunadamente para nosotros, que tenemos que aprender a que Dios nos guarde en este tipo de situaciones. Entonces, el reto aquí no es que nos tenemos que separar del mundo, porque vivimos en el mundo. No es que debemos de ignorar a la gente, sino que debemos acercarnos a la gente. Y especialmente con el derecho de la palabra de Dios que dice Pablo, con su predicación. Lo que cambia realmente a la gente es la predicación del evangelio. Yo a esto lo llamo, para mí, el desafío de la cuerda floja. Porque por un lado tengo que acercarme al fuego, pero por otro lado tengo que confiar en Dios que yo no me voy a asimilar a ellos. Entonces, ¿cómo vivimos en este mundo real? Sepárame estos dos términos. Debemos de vivir con empatía y debemos de vivir con asimilación. Y si ya me separaste estos dos términos, entonces esto nos va a ayudar a no practicar las costumbres del mundo, aunque andemos en el mundo. ¿Se escucha demasiado riesgoso, mis hermanos? Sí, ¿verdad? Si hasta el momento me has seguido hasta ahorita, nos hemos dado cuenta que hay muchas razones por las cuales el lenguaje soez ha crecido, las malas palabras han crecido. Y de hecho tiene una interacción social y tiene un tipo de desahogo, tiene un tipo también de pertenencia. Entonces el lenguaje soez hemos entendido que tiene una función y que es peligroso y de hecho contagioso. Entonces, bajo esta situación, podemos acercarnos a ellos con amor y respeto. No vamos a juzgar su vocabulario, pero no vamos a aprender su vocabulario. Nos podemos acercar a ellos con una meta de conectarnos con ellos, no para señalarlos, sino para invitarlos a cambiar predicándoles el evangelio de Cristo, el evangelio de la gracia, las metas de salvación. Y recuerden que el que hace la obra no somos nosotros, el que hace la obra es el Espíritu Santo de Dios. Pero te dije que tuvieras entonces dos palabras en tu corazón: empatía y no asimilación. Entonces, evitamos encajar en sus comportamientos, en su forma de hablar, en su forma de vestir, en su forma de dirigirse a los demás. No perdemos quienes somos en Cristo. No perdemos nuestra identidad. No perdemos nuestros valores. No perdemos nuestra formación, sino por contrario, la enseñamos a los demás para que ellos puedan también cambiar. ¿Y por qué en lugar de nosotros imitar y asimilarnos a ellos, por qué no mejor que ellos nos imiten y se asimilen a nosotros? Esto es coherencia, mis hermanos. Esto es coherencia. ¿Por qué nosotros tenemos que acercarnos a hacer lo de los demás si nosotros podemos enseñarles cómo hacer lo correcto? Recuerdo ahorita mucho la tribu de Dan, ¿no? Cuando entró a la tierra prometida, los de Dan no discutieron con nadie, o sea, realmente se adaptaron rápidamente y se vinieron a la tierra. Y ustedes han de recordar la historia cortamente. O sea, había ya un sacerdote que estaba haciendo no era sacerdote, de hecho era un levita nada más, que estaba haciendo las funciones en la casa de alguien que tenía ídolos. ¿Y qué dijeron los de Dan? ¿Quieres quedarte con él a servir una casa o quieres servir a toda una tribu? Ah, pues vente con nosotros y tráete los ídolos de una vez. Se asimilaron. O sea, en otras palabras, se les olvidó quién era Jehová de los ejércitos. Se les olvidó todos los milagros que hizo. Se les olvidó que iban a tener que adorar a un solo Dios, no a dioses. Así que así de fácil puede ser la cosa, mis hermanos.
Imagínense ellos que vieron tantos milagros, fácilmente se asimilaron ahora nosotros que vemos poquitos, o que a veces no vemos, o a veces estamos luchando en nuestro corazón para decir si existe Dios o no existe Dios. Si tenemos esa seguridad, mis hermanos, no vamos por los ídolos, no vamos por los representantes, vamos a enseñar lo que Dios nos ha dado. Mis hermanos, ¿qué dijimos? Tener empatía con ellos, reconocerles sus necesidades, reconocer lo que necesitan, pero no asimilarnos a lo que ellos practican. Consejo grande, ¿verdad? Fuerte. Pero yo quiero decirte que este consejo no se limita únicamente al lenguaje soez, sino también a sus formas de comportarse, a sus formas de creer, a sus formas de divertirse, e incluso a esas formas en las que ellos tratan de influenciarte para que uses algunas sustancias incluso que ellos mismos usan. Me gustaría que pienses conmigo en un faro. Un faro nunca va a apagar su luz. Siempre va a estar el faro mezclado en la oscuridad. Va a estar firme, manteniendo su luz para guiar y advertir. Su propósito no es juzgar a los capitanes que se pierden. Su propósito es ayudarles a encontrar el camino. Ese es tu propósito y el mío. Porque Jesús dice que somos luz en esta tierra. Nosotros debemos de ser faros de gracia en este mundo de oscuridad. No importa qué tan oscuro esté la situación, nosotros tenemos la luz del Dios admirable. Recuerda, ten empatía. Reconoce sus debilidades, porque algún día también nosotros las tuvimos. Ten simpatía para que tengas un bonito lenguaje con ellos y que la palabra de Dios lo dice, que tú no te asimiles a ellos, pero que les puedas hablar con sal. Mis hermanos, la precaución es no te asimiles en la convivencia con ellos. Yo creo que tú y yo tenemos la constante fe y la convicción que Dios dará la cara por nosotros en este propósito, para que no resbalemos cuando estemos caminando en la cuerda floja, para que podamos llenarnos de empatía con los demás y poderles predicar el evangelio, enseñarles lo que Cristo nos ha enseñado, nuestra forma de comportarnos, pero especialmente el que ellos salgan de su comportamiento y sigan el comportamiento del evangelio. La pregunta es, entonces, ¿qué realmente estamos aprendiendo hoy? Y bueno, la primera respuesta que te tengo que dar es que como creyentes debemos de vivir con convicción porque no estamos aislados, porque nos tenemos que mezclar con la gente del mundo. Te lo estoy diciendo y vuelvo otra vez a repetirlo. Elige ser un faro de luz, no una réplica o copia del mundo. Que tu vida y tus palabras demuestren que la gracia de Dios realmente transforma a una persona. Y que esa transformación es de tu corazón a la boca, no al revés. Y que con esta gracia camines con firmeza en la cuerda floja, honrando al Dios verdadero en cada palabra que sale de tu boca, siguiendo la instrucción de Cristo y pidiéndole al Espíritu Santo que te ayude a callar. Me gustaría hacerte un llamado a la práctica. Y después de que esta enseñanza realmente digas cómo yo puedo trabajar con este lenguaje
y en qué forma lo puedo hacer. La enseñanza realmente aquí termina, pero como estás aquí, te voy a dar algunos puntitos rápidos. El lenguaje refleja el corazón. Nuestras palabras, si son especialmente el lenguaje soez, son un indicador de que el estado espiritual y emocional de nuestro corazón no está en Cristo. Porque Jesús enseñó que de la abundancia del corazón habla la boca. Así que, mis hermanos, ¿cuál es la enseñanza práctica? El saber cuidar tu lenguaje es saber cuidar tu vida interior. Siguiente punto, tenemos que aceptar la transformación en Cristo. No basta evitar las malas palabras. Es necesario permitir que el Espíritu Santo renueve nuestro corazón y transforme nuestra manera de expresarnos, mostrando así una vida diferente y coherente, conforme lo da el mensaje de Jesús y como lo da el mensaje del apóstol Pablo. En el último momento te confirmé y te volví a confirmar que es importante la empatía sin asimilación. Estamos llamados a interactuar en el mundo, entender a los demás, pero sin adoptar sus costumbres, lenguajes que contradigan nuestros valores y la enseñanza de Dios. La empatía nos permite acercarnos para que tengan convicción, para que estén firmes en la verdad, pero también nos ayuda para no adoptarnos en asimilación con los demás. Tienes que tener edificación y gracia, mi hermano. Edificación y gracia. La Biblia nos exhorta a que nuestras palabras sean siempre de edificación y que quien las escuche, escuche la gracia de Dios. En lugar de contribuir con críticas, ofensas o burlas, debemos de ser aportadores o portadores de las palabras que animen y construyen a una persona espiritualmente. Esto te lleva a un desafío diario, mis hermanos, en donde el lenguaje soez ya está normalizado. Vuelvo a repetirte, el lenguaje soez ya está normalizado. El reto es mantenernos firmes en nuestra identidad en Cristo, siendo faros de luz, mostrando la gracia, sin caer en el legalismo y mucho menos en ser parte de la asimilación silenciosa religiosa. Que ahorita hay muchos grupos de esos, ¿verdad? Tenemos que tener un testimonio auténtico, mis hermanos. Nuestro testimonio se va a fortalecer en estos ambientes, especialmente los adversos, porque vamos a elegir honrar a Dios y su palabra todos los días, mostrando que la verdadera transformación ya comenzó en nuestro corazón y que honramos al Rey de Reyes y el Señor de Señores todos los días, hasta con nuestra manera de hablar. Que el Espíritu Santo de Dios nos ayude a mantenernos en la cuerda floja, sin perder nuestra esencia. Que cada palabra que salga de nuestra boca sea para bendecir, edificar y mostrar el amor de Dios en cada momento y en cada situación de nuestra vida. Espero en Dios que esto te ayude para liberarte de la pequeña pimienta y sal que pone el mundo en este momento, que es el lenguaje soez. Las pequeñas palabras contagiosas y poderosas que pueden arrojarnos lejos de la presencia de Dios. Mejor usemos las palabras poderosas de Dios para transformar los corazones. Vamos a orar. Gracias, Señor. Padre Celestial.